A través del arte es posible sensibilizar a la sociedad en temas propios del derecho. Estamos hablando del derecho de las mujeres a vivir sin violencia o del derecho que tienen migrantes e indígenas a no ser discriminados. ¿Cómo converge el derecho, el arte y el género? Se lo vamos a decir hoy aquí en Escuela Judicial. Soy Verónica González. Comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Lucía Rafael de la Madrid, licenciada en Derecho por la UNAM, cursó la maestría La Persona en el Derecho en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en Francia, maestra en Estudios de lo Femenino y de Género por la Universidad de París 8 y doctora en Licenciatura Comparada y Estudios Femeninos y de Género por la Universidad Nueva Sorbona París 3. La doctora Lucía Rafael es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México y es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bien, pues nuevamente bienvenida, doctora. Un gusto que estés con nosotros aquí en Escuela Judicial para hablar de este tema. Cuando escuchamos hablar de derecho y género, sí vienen rápidamente a la mente, no sé, igualdad, discriminación, ¿no? Pero ¿cómo lo relacionamos con el arte para entender esos conceptos? En realidad, el principio de trabajar derecho y género surge, derecho, arte y género, surge de mi propia formación, que es, mi doctorado es en literatura comparada y estudios de género. Yo estudié la licenciatura en Derecho, tengo una maestría también en Derecho, y después llegué a este ámbito para ver desde una perspectiva externa del derecho el tema, el análisis de los temas que vivimos. Y me di cuenta de algo sumamente importante, y es que para que cualquier persona, tanto dentro del ámbito judicial como fuera, pudiera entender ciertos conceptos de género que son a veces muy difíciles de entender, porque la mayoría de las personas consideran que la perspectiva de género o el género es algo que es de sentido común, y es todo lo contrario. Entonces, mujeres, ¿no? O que solamente se trata de mujeres. Entonces yo comencé desde el principio, yo trabajé sobre la obra de Virginia Woolf y sobre un escritor francés del siglo XVI que se llama Michel de Montaigne. Entonces yo desde que llegué empecé hace casi 10 años, cumplo 10 años en febrero, perdón, empecé a trabajar para la sensibilización de personas en el ámbito jurídico sobre los temas de género. Y a raíz de eso se ha ido generando un trabajo muy interesante, porque bastante tiempo después de que regresé, de hecho en 2017, CONACYT nos da un proyecto a la UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos da un proyecto para trabajar sobre las diversidades, todas. Empezamos con diversidades sexogenéricas. Y ahí fue el momento en el cual yo pude aplicar toda la formación y todo el conocimiento que había estado trabajando durante el tiempo de mi doctorado, para utilizar el arte para sensibilizar sobre estos temas, pero no solamente eso, sino para hacer testimonio de ciertas discriminaciones y de ciertas situaciones de vulnerabilidad o de rechazo a ciertas diversidades, como el tema de las diversidades sexogenéricas. Entonces, hemos estado trabajando, creamos un proyecto hermosísimo que se llamaba UNAM Diversa, en el cual aparece un grupo de estudiantes que son de las diversidades sexogenéricas y que se hacen llamar La Equipa. Es un proyecto que coordina, de hecho, Lorena Wulfer, que estuvo trabajando con nosotras durante estos 2 años, y se van a todas las facultades de la universidad, recaban los testimonios de las compañeras y compañeros de las diversidades sexogenéricas, y Lorena lo aterriza en una intervención que íbamos a poner en las islas con 108 testimonios de compañeras y compañeros que están en la UNAM y que cuentan su experiencia de cómo se vive ser una persona de las diversidades sexogenéricas en la UNAM. Y fue muy interesante, fue muy revelador, fue muy conmovedor también, y de pronto ese tipo de trabajos confirman la importancia de poder atravesar estos temas de la no discriminación y de las diversidades y de la diferencia, porque ya hay todo el tema del derecho a la diferencia, a través del arte. Es la mejor manera de llegar a cualquier persona que conocedora o no, desde la perspectiva jurídica, y a veces una sola película, una buena película que exprese bien el concepto, tiene mucho más incidencia que 5 tomos de derecho constitucional. Justo eso te iba a mencionar. En tus estudios mencionas cómo el arte abre la mente, ¿no? Hace posible que
conceptos tan complicados puedan ser algo más accesible a la persona, sin darse cuenta quizás, ¿no? Está entendiendo de qué se trata el derecho. Totalmente. De hecho, hay un texto de una entrevista que le hicieron a la antropóloga y filósofa Judy Butler, que habla de cómo se da la construcción de la persona a través de las normas. Y a mí me gusta mucho la manera en que lo plantea, porque para empezar nos enfrenta a nosotras, personas de a pie, con la idea de que cada uno de nosotros, en tanto ser humano, somos seres creados por y para las normas. Y eso, para empezar, crea una relación distinta con las normas. Dejamos de tener esa noción de que las normas son algo lejano, ajeno, que solamente pasa en los tribunales, que solamente la conocen los abogados litigantes. Todos y todas somos personas conformadas por normas. Normas, dice Butler, que pasa por la educación, que pasa por cómo nos sentamos, cómo comemos. Incluso Butler, cómo vestimos. Butler habla incluso de cómo defecamos, cómo no hacerlo en determinados lugares, cómo relacionarnos con las personas. Entonces es muy lindo porque también habla de la conformación de la personalidad misma, un poco desde Nietzsche, ¿no? Y entonces lo que ella dice es, si somos, la conformación del ser sujeto pasa por estas normas, primero tenemos que aprender a relacionarnos con ellos de una manera más personal, y segundo, entender que en tantos seres humanos también somos seres somos seres maleables, somos seres para el cambio, somos seres en constante reflexión y en constante flujo. Y en ese sentido, ella invita a elegir de esas normas que nos conforman, con cuáles nos identificamos, de cuáles nos apropiamos y desde dónde tomamos esas normas para construirnos a nosotros mismos. Entonces pasa de ser una noción lejana, jurídica, ajena a nosotros, a la construcción de nosotros mismos. Y en ese sentido, la noción de la maleabilidad, la noción de la flexibilidad, esta idea, y empiezo por hablar de Woolf, esta idea de la porosidad del cerebro humano que nos permite crear grandes cosas, tiene que ver con el arte y está detrás de las leyes más complejas. Mencionabas el cine, que es algo que le puede resultar muy familiar a quienes nos están viendo ahorita por Justicia TV, ¿no? Pero hay, claro, otras disciplinas, la música. Sí, bueno, la música yo creo que es el arte que más tiene capacidad de abrirnos el cerebro. Se han hecho muchísimos estudios al respecto. En el laboratorio, cuando hubo el segundo año del laboratorio, nosotros nos acercamos a la Escuela Nacional de Música precisamente para trabajar con ellas, porque ellas, y con ellas realizamos una serie de proyectos. Ellas han logrado un proyecto extraordinario que tiene que ver con el tema de la discriminación de las personas con discapacidad. Y entonces tienen un programa en el cual ya han formado algunas generaciones de personas no videntes, por ejemplo, que se han podido integrar a la comunidad y que han podido comprender la realidad y conectarse con otros temas gracias a la música y al mismo tiempo salir de ese encierro que genera el tema de estar limitados por la falta de vista, pero al mismo tiempo ellas mismas van generando otra forma de realidad. Y ellas contribuyeron muchísimo también en trabajos que se hicieron posteriormente para tratar de entender qué tipo de leyes necesitamos para las personas con discapacidades y de qué manera son personas autónomas, de qué manera estas personas tienen que ser consideradas como iguales a cualquier otra persona que tenga una constitución considerada normal, que ese tema de la normalidad para mí no existe, nadie es normal. Y al final de cuentas, ellas han aportado muchísimo y han entrado y han comprendido mucho, por ejemplo, conceptos y categorías de análisis que vienen desde el género, para ellas mismas analizar su propia situación y tratar de crear otra forma de relacionarse con las normas y con la realidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos sigas explicando todas estas tareas que realizaron en el Laboratorio Nacional de Diversidades. Muchas gracias, Silvia. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando sobre derecho, arte y género. Ya nos comentaba en el bloque anterior, doctora, nos comentabas sobre este laboratorio, esta experiencia que tuvieron. Sí, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Logramos además un equipo precioso de gente súper comprometida que entendía perfectamente cómo el arte funciona en estos casos, pero también con un compromiso social muy fuerte. Y uno de los proyectos, te comentaba que de los que más orgullosa estoy, aunque cada vez que menciono algún otro de los proyectos siento el mismo orgullo, pero es un proyecto que hicimos con algunas de las instancias de la UNAM que se llama Baños Incluyentes, que era una convocatoria pedagógica que no solamente implicaba pensar en tener unos baños incluyentes para la diversidad sexogenérica, que ha sido como una discusión larga en los últimos años. La idea era partir desde un marco teórico del género. El género tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser transversal, tiene que estar conformado. O sea, los trabajos se hacen no solamente por personas de distintas disciplinas, que es la interdisciplinariedad, sino también la transversalidad de género, que es formado por personas de ambos sexos para poder apostar a construir mejores cosas, ¿no? Entonces, nosotros creamos esta convocatoria que antes de que presentaran sus proyectos estaban invitados a tomar unos cursos y unos talleres que dimos para que entendieran qué significaba el cuidado de una misma, el cuidado de la otra y del otro, un tema que es muy importante, que es el de los afectos, cómo estos espacios que normalmente son espacios que para la mayoría de la gente lo que quiere es salir corriendo de ellos, se convierten en espacios de convivencia, no para estar todo el tiempo ahí, pero sí para entender que son espacios en los cuales somos lo más humanos que existe. Y que son espacios que no están pensados para las diversidades en general. Es decir, no están pensados para las diversidades corpóreas. Los baños tienen un tamaño específico y es muy complicado en muchas ocasiones usarlos. Las personas que andan en silla de ruedas, muchos de los baños para personas con discapacidad ni siquiera están realmente pensados para ellas. Entonces, el taller estaba conformado por personas de estas diversidades y además por compañeros de la ENES Morelia que han trabajado mucho este tema. Entonces dimos estos talleres, les dimos los conceptos y a partir de estos dos talleres, que era obligatorio seguir, ya sea en YouTube o ya sea, porque lo tenemos grabado en YouTube, o ya sea en presencial, los equipos tenían que estar formados por hombres y por mujeres, o por puras mujeres, tenían que estar conformados por lo menos por una persona de alguna de las discapacidades, por al menos una persona de diversidad etaria, es decir, algún adulto. Y la idea es que estas diversidades permitieron que surgieran proyectos sumamente propositivos. Para nosotros fue un orgullo confirmar que en la comunidad de la UNAM hay gente tan creativa y al final se quedaron 8 proyectos que de hecho vamos a publicar un libro próximamente que se está manejando entre el CEICH y la DEGACO, ambas instancias de la UNAM, una centro de estudios, la otra dirección de atención a la comunidad. Y bueno, pues el laboratorio en su momento, la estructura en la que tenía en 2017-2018, y la idea es que presentaron el proyecto ganador. Es genial porque es un proyecto que, por ejemplo, el tema de la seguridad lo subsana considerando que es un espacio amplio en donde va a convivir muchas personas y es la misma presencia de esas muchas personas. Incluso olvidé decir que también se pensó en la diversidad familiar. Entonces, hay varios gabinetes o varias cabinas, unas para personas con discapacidad, al lado una para hombres, otro para mujeres, y es un espacio pensado de una manera muy incluyente, muy integradora, pero también tiene una propuesta de recuperación de aguas y tiene una propuesta de bioética en el sentido de ecológica muy linda, y de hecho estamos muy orgullosos porque la apuesta del proyecto, que además, insisto, las chicas que ganaron este proyecto hicieron, una de ellas era artista, la otra es diseñadora industrial, la otra estudió ciencias políticas, y eso permite una mirada tan amplia que fue genial. Y una de las partes que ellas consideran más importante es la participación de la comunidad. Entonces, antes de construir los baños, ellas hicieron varios talleres, varios performances, que de hecho lo grabaron y lo presentaron, para ver cómo cada joven viviría una situación dentro de las propuestas que ellas iban presentando. Y además trabajaron con personas de todas las diversidades, para que pudieran, una persona invidente, una persona que no escucha. Entonces, lograron un proyecto
súper propositivo, súper incluyente, súper integrador, y a mí me parece que la manera en la que lo manejaron tiene algo de artístico, no solamente por esta parte de los performances y del trabajo con la comunidad y la manera en la que lo construyeron, pero hay una apuesta por un trabajo de comunidad muy importante. Entonces, todo el proyecto desde el principio hasta el final fue un trabajo pensado desde una perspectiva pedagógica, pensada así desde las leyes, hay una abogada también dentro del equipo, pero sobre todo es esta apuesta del derecho y que Woolf explica en determinado momento, que permita trabajar las cosas desde una perspectiva masculina y femenina, diría Woolf, que eso, Woolf dice, citando a un poeta de su época, que era Coleridge, que el cerebro de los grandes genios son cerebros que utilizan ambos hemisferios, mientras que la mayoría de las personas utilizan solamente un hemisferio y el otro. Y que esta capacidad de utilizar ambos hemisferios les permite crear grandes cosas. Y esta capacidad porosa, decía Woolf, y esta capacidad tan flexible les permitía hacer las grandes genialidades que hacían. Y ella proponía que así tendría que ser la sociedad, ¿no? Entonces, un proyecto como este está pensado desde esa perspectiva y además el resultado lo prueba, porque realmente fue un trabajo en el cual se está trabajando, ya no estamos pensando en la división de hombres y mujeres, sino en la suma de esas características que son consideradas solo masculinas y solo femeninas como una característica que se reúnen para trabajar como seres humanos. Y yo creo que ese proyecto cumplió muchísimo esa expectativa y estamos muy contentos porque la apuesta era hasta el libro y la Escuela Nacional de Trabajo Social nos acaba de buscar hace unos meses y ya ahorita estamos trabajando en eso para que el premio que ganó, el proyecto del equipo que ganó se realice en la Escuela de Trabajo Social y esperemos que sea la primera de muchas. Muy bien, qué interesante, doctora. Vamos a hacer una segunda pausa y de regreso retomamos el tema. Ya mencionabas esta parte del cine, ¿no? La música y que nos hables un poco de teatro. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre derecho, arte y género y nos quedamos en esta parte que nos ibas a hablar sobre el derecho como teatro. Sí, de hecho lo que quería platicarte es que Heidegger consideraba el derecho como una escena de teatro y todo el mundo sabe que el tema del concepto de personae viene de la noción de máscara. Y a mí me gusta mucho jugar con esa idea porque le quita mucho esa noción de rigidez al derecho. Al final de cuentas, según un convenio, según un código, según una situación en la cual se atraviesan varias posibilidades jurídicas, utilizamos una máscara distinta que también usamos en la realidad. Tú y yo aquí estamos usando una máscara y cuando salgamos afuera y vayamos en el coche usaremos otra. Y eso permite imaginar un derecho que está hecho para la evolución y para el cambio, un derecho flexible que se adecúe a la realidad inmediata, aunque el derecho siempre va un poco más atrás que la realidad, precisamente porque tiene que acabar sentando precedentes y sentando leyes. Y te comentaba que a mí me gusta mucho pensar en cómo los jurisconsultos romanos utilizaban la noción de la ficción para poner a prueba sus propios principios jurídicos y los llevaban al extremo total, o lo que ellos consideraban como extremo total, para poder confirmar o cuestionar una vez más si su principio jurídico era claro. Y eso es teatro. Y el asunto es que a mí me parece que este trabajo de los jurisconsultos puede ser entendido incluso para poder entrar en materia cuando hablamos del cruce de género y derecho, porque, por ejemplo, ellos utilizaban el concepto que ahora es inadecuado utilizarlo, pero estamos hablando de Roma, del hermafroditismo. Entonces, ellos eran quienes, a través de sus propias percepciones, muy subjetivas, por cierto, decidían si una persona iba a ser hombre o mujer, según su propia percepción de los genitales del hermafrodita, que hoy es llamado intersexual. También nos damos cuenta que es súper subjetiva la manera en que los jurisconsultos definían la vida de una persona, pero es muy interesante porque, y eso me ayuda para terminar con el tema género, es si ellos notaban que los genitales de la persona intersexual o hermafrodita
eran más parecidos a los del hombre, en ese momento se convertían en un ciudadano con todos los derechos y a partir de ahí existía. Pero si ellos definían que la persona tenía una apariencia de los genitales más femenino, se convertía en una mujer y en esa época eso significaba no ser ciudadano y no existir. Entonces es muy interesante cómo todo tiene que ver con una perspectiva de ficción, todo tiene que ver con una escena de teatro en la cual todas y todos jugamos y cómo es indispensable entender este pequeño detalle de la subjetividad de esos jueces, porque esa subjetividad hoy en día está acompañada de muchísimas más leyes, de muchísimos más tratados, de muchísimos más convenios que ayudan a equilibrar las cosas, a que la mujer a que empiece a existir, no como en la época romana, que es la eliminación total de su existencia. Y exacto, y a mí me permite además mostrar o pensar al derecho como ese espacio de teatro en donde las cosas pueden pasar, y en este caso, según como nosotros decidamos, según nuestra propia relación con esas normas que nos definen y según con el trabajo del conocimiento de sí mismo, como lo dice el frontispicio de Delfos, es la frase central de todo esto, es la noción del conócete a ti mismo, que tiene que ver cómo te vas a construir, qué rechazas y qué tomas para ti mismo, y que solamente el arte te puede dar a través de la lectura de otras formas de pensar, del cine, de la pintura. Hay que meterse en el arte, hay que clavarse, echarse un clavado y hay que dejarse cambiar por el arte, porque eso nos permite entender más a los otros y ser mejores nosotros mismos. Finalmente, doctora, ¿cómo podemos concluir esta charla yéndonos a esto que mencionabas de los jueces, ¿no? Para sensibilizar a la sociedad a través del arte, ya nos va quedando claro a través de la charla, pero porque es muy importante que también los jueces, ¿no?, los operadores del sistema jurídico, tengan también esta relación estrecha con el arte. Platicábamos que hubo una época en la cual los abogados y los jueces eran personas tan relacionadas con el arte que muchos de nuestros grandes escritores eran jueces o abogados. Yo hablo mucho de la subjetividad de los jueces. Si un juez tiene un contacto directo con el arte y con un conocimiento de género, puede sentenciar de una manera muchísimo más adecuada a una justicia con J mayúscula. Si se cierran solamente al tema jurídico y si no se abren a otras miradas distintas y si no reconocen que hay otras miradas distintas tan válidas como las propias, que eso pasa cuando tienes la oportunidad de conocer otra cultura, y eso es una de las cosas que permite el arte, conocer otras miradas que descubramos tan válidas como las propias. Entonces, los jueces necesitan formarse en perspectiva de género, los jueces necesitan entender estas diversidades otras y los jueces necesitan sumergirse en la cultura y en el arte para poder entender esas otras formas de ver la realidad, insisto, para poder juzgar, ahora sí que como dice Drusilla Cornell, para una justicia posible, ¿no? Doctora, pues muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a ti, Verónica, un placer estar aquí con ustedes. Gracias a usted también por su atención y bueno, antes de irnos, lo invito a ver una pieza que preparamos a propósito de este tema, derecho y arte, y comentarles que a partir de hoy en este espacio le presentaremos diversos testimonios relacionados con el arte y la cultura. Después lo invitamos a que se quede en la señal de Justicia TV. Yo soy Mónica Bravo y soy productora de teatro. O sea, quieren hacer producción, hay que estar. Uno tiene que aprender a vivir en ensayos, en una convivencia de fines de semana, de dar funciones. Yo empecé a hacer teatro en la secundaria. He hecho musicales, he hecho obras de texto, he hecho ópera, he hecho ballet. Espectáculos, o sea, el tema es muy variado. Siempre hay algo que puedes encontrar, una escena, una luz, un cuadro. Siempre les digo a mis chavos de producción que
si alguien es bueno en producción, siempre le va a salir trabajo. Aquí en México empecé en musicales, estuve 12 años en los musicales como El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Full Monty, Los Productores, Hoy no me puedo levantar. Yo vivo con y del y para el teatro pues desde que tenía más o menos, puedo decir que 15 años, inmersa en el teatro desde construir escenografía, diseñar vestuarios, construir vestuarios, pintura escénica, actuación, dirección, danza, de todo. Ver la belleza de lo que se está representando, ¿no? O sea, para mí siempre es algo bello en el escenario. Queremos que la gente vea nuestro trabajo, que vayan a ver cualquier espectáculo, ya sea de danza o de ópera, o de teatro. Meterte en la cultura te hace ver las cosas bellas de la vida, ¿no? Y te enseña a ver la belleza en una flor o en un cielo. Y yo creo que eso nos hace más empáticos con el resto de la gente y más tolerantes.